buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra segunda entrega de Hipócrates en Bata. Nuestro segundo capítulo se llamará Typhoid Mary, el dilema ético y epidemiológico. El objetivo de este podcast será, en primer lugar, contar la historia de Mary Malone de una manera que resulte agradable para quien esté escuchándolo y que sea novedosa con respecto de los artículos que uno puede encontrar en internet sobre este tema. Para ello, se usarán fuentes primarias de los actores principales del caso, que dan cuenta de los hechos de primera mano. En segundo lugar, el objetivo como tal del podcast será abordar el dilema ético y epidemiológico de este caso, que explicaremos a continuación. Básicamente, es la pregunta de hasta qué punto es justificable restringirle la libertad a los supercontagiadores como Malone. Nuestra pregunta a lo largo de todo este capítulo será: ¿se justificaba que Mary Malone fuera recluida durante gran parte de su vida debido a que era una portadora asintomática del Salmonella Typhi? Esta pregunta se contestará desde dos enfoques. En primer lugar, la ética, relacionada con las libertades y con los derechos de Malone, contrapuestos al interés público que había en encerrarla, y la otra mirada, que será la epidemiológica y médica. Finalmente, se hará una conclusión en la cual se aborde la problemática de los superspreaders o supercontagiadores y se hará una propuesta sobre los límites que deberían fijarse al establecer restricciones a la libertad como estas. Lo que busco con esto es informar sobre los debates éticos y epidemiológicos que pueden surgir en el manejo de una epidemia, en el caso actual de una pandemia. La tesis general que manejaré en este capítulo será que las restricciones a la libertad que se le impongan a los supercontagiadores tienen que ser un último recurso y deben ser lo menos draconianas posibles para no afectar la dignidad y el buen nombre de estas personas. Pero bueno, antes de empezar a contar la historia de Typhoid Mary, quisiera aclarar unos términos que pueden ser un poco confusos para el oyente, para que los tengamos claros de una vez y se pueda hacer el análisis sin que esto sea un problema. En primer lugar, ¿qué es la tifoidea? ¿Qué es la Salmonella Typhi? Para describir la historia de la tifoidea hay que remontarse incluso hasta antes de 1880. Karl Liebermeister descubrió que esta enfermedad se contagiaba a través de un microorganismo y trató de demostrar que el contagio se producía al tomar agua con excrementos de personas con tifoidea. Este fue el primer acercamiento a la tifoidea que hubo. William Bott, un doctor en Bristol que estaba interesado en la cólera y en fiebres intestinales, demostró en 1873 que la fiebre tifoidea podía ser transmitida por una toxina específica que estaba presente en el excremento y que básicamente la contaminación del agua con los excrementos de los pacientes que tenían tifoidea era la responsable de la propagación de la tifoidea. Básicamente, la teoría de William Bott era que cada caso de tifoidea estaba necesariamente relacionado con otros casos, solo se contagiaba por los excrementos. Muchos doctores y científicos que trataron de descubrir la naturaleza del microorganismo responsable por esta enfermedad encontraron muchas dificultades. Sin embargo, Carl Joseph Ebert en 1879 va a descubrir el bacilo que habían estado buscando sus predecesores en el vaso y en los ganglios linfáticos. Finalmente, unos años más tarde, se le pondría el nombre de Salmonella, con el que la conocemos hoy en día, para rendirle honor a Daniel Elmer Salmon, un veterinario patologista americano que había trabajado con el gobierno para un programa de investigación. Es importante concluir esta breve reseña científica, para volver a aterrizarlo al caso, que la Salmonella Typhi es una de las bacterias más o menos de serotipos de Salmonella entérica que contagia la fiebre tifoidea. Y esa es la relación que tiene con el caso de Mary Malone. Ahora bien, el segundo término que es necesario aclarar, una vez
aclarado el de la Salmonella typhi y el de la tifoidea, es necesario hablar de los super spreaders o de los supercontagiadores. Buscando un poco, encontré un artículo de Neil Patel de MIT, de la revista de MIT, sobre qué era un supercontagiador de coronavirus. Él hace una introducción teórica en la cual se pregunta qué es un supercontagiador, a lo cual responde: esta palabra es un término genérico que se utiliza para denominar casos inusuales de individuos que han estado infectados con la enfermedad. En el contexto del coronavirus, por ejemplo, los científicos todavía no han determinado cuántas infecciones alguien necesita causar para calificar como un supercontagiador, pero generalmente se está utilizando en las investigaciones como la denominación de supercontagiador de COVID-19 a aquella persona que contagia más de 2 o 3 personas, que es básicamente el promedio de infección de un paciente con coronavirus. Entonces, ¿qué es? Aterrizándolo ahora a nuestras palabras. Pues es un individuo que por una condición particular, y como dice Patel, inusual, porque son muy raros los casos, tiene la capacidad de contagiar más personas que el promedio de pacientes que tienen una determinada enfermedad, y por eso se vuelven supremamente peligrosos. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué fue el caso de Mary Malone? Mary Malone nació en Irlanda en 1869 y emigró a los Estados Unidos en 1883 o en 1884. No hay mucha claridad sobre el tema. Ella fue contratada en 1906, porque aquí es donde va a comenzar toda la historia, como cocinera por Charles Henry Warren, un banquero de Nueva York que rentó una casa al lado de Long Island para el verano. La historia básicamente se resume diciendo que desde el 27 de agosto hasta el 3 de septiembre, 6 de las 11 personas que estaban presentes en esa casa estaban sufriendo fiebre tifoidea. Al mismo tiempo, la fiebre tifoidea seguía fatal en el 10% de los casos y básicamente afectaba a las personas de grandes ciudades y de barrios deprimidos de las grandes ciudades. Ahora hay que introducir al otro protagonista de esta historia, George A. Soper, quien fue el ingeniero sanitario que descubrió a Mary Malone y que quizás fue la persona que más contacto tuvo con ella y una de las fuentes autorizadas. Es más, él escribió los 2 primeros artículos que se conocen sobre Mary Malone, uno en 1907, contando en un periódico de medicina de Nueva York su descubrimiento, y otro más adelante y con un carácter diferente, contando el proceso de encarcelación que había sufrido Mary Malone debido a su condición de supercontagiadora. George A. Soper escribió un artículo que se llama The Curious Career of Typhoid Mary. En la introducción de este artículo, que es una genial fuente primaria que nos permite detallar mejor este caso, Soper dice que se han escrito y se han dicho muchas cosas sobre Malone, pero que él considera que muchas fuentes han abordado cosas primero que no son necesarias para el caso, le han metido más o le han quitado factores, y que la historia de Mary Malone, tal como sucedió, sigue siendo mucho mejor que como la cuentan, y que por lo tanto él, que la vivió de primera mano y en realidad la descubrió, tiene la autoridad para contar, y para contarlo bien. Una de las cosas que dice Soper, que son más importantes de resaltar, es que en los años venideros, cuando la historia de Mary Malone se volvió más popular, se tiende a pensar que la fiebre tifoidea no es una gran epidemia, que es una enfermedad que se controla fácilmente. Sin embargo, hay que recordar que en ese entonces, los casos reportados en New York City en 1906
fueron 3.467 y las muertes 639. En realidad, tal y como dice Soper, la cantidad de pacientes con tifoidea probablemente era muchísimo más alta. Además, probablemente hoy pensemos que hay métodos para curar la tifoidea. Sin embargo, fue recién en 1911 cuando se creó la inmunización contra la Salmonella Typhi, mientras que el tratamiento antibiótico se desarrolló en 1948. Soper comienza la historia de Mary Malone contando que él fue llamado a una investigación en el invierno entre 1906 y 1907 para descubrir qué era lo que había pasado en la casa de William Henry Warren, donde 6 de los 11 ocupantes, como ya dije, habían sido contagiados por fiebre tifoidea. Soper empieza a contar que cuando llegó a la casa se desesperó un poco porque no encontraba los sitios contaminantes de agua, no encontraba pistas que le permitieran decir así se contagiaron. Sin embargo, empezó a pensar en una figura que él describe como carrier, como cargador, una persona que hubiera traído el virus, la bacteria a la casa, pero que no fuera parte de la familia. Y ahí dio a parar con una hipótesis muy importante, la del cocinero. En efecto, Soper se puso a buscar quién había sido el cocinero, la cocinera en este caso, y no lo encontraba. Soper se puso a buscar todo lo que pudo sobre ella, pero no había mucho. Warren le dijo que era una buena cocinera, que ganaba $45 por mes y que la había obtenido de un amigo. La cocinera no había fraternizado con los otros sirvientes y la verdad ninguno sabía mucho sobre ella. Lo único que sí podían decir es que no era particularmente limpia y que su nombre se llamaba Mary Malone. Eso era todo. Luego, Soper empezó a hablar con los miembros de la familia que habían comido, a ver si había una comida que particularmente resultara potencialmente infecciosa, y encontró que un domingo habían comido un helado de durazno. Para Soper no había mejor manera de contagiar la bacteria del Salmonella Typhi que con este postre, debido a que ya sabía que era muy probable que Mary Malone no se lavara las manos y que este hubiera sido el método con el que contagiara a toda la familia sin darse cuenta. Por esta razón, Soper empezó a buscar desesperadamente a Malone, contactó a las agencias que básicamente le conseguían empleo y se puso en contacto a tratar de encontrar cuáles eran y cuáles habían sido los primeros empleos que había tenido Malone. Él encontró que el primer caso había sido el 4 de septiembre de 1900. En esa época, una familia en Nueva York rentó una casa para el verano y la contrataron. Un hombre joven vino a visitar unos días y resultó con fiebre tifoidea 10 días después de su llegada. Entre 1901 y 1902, Malone vivió en otra casa, donde una sirvienta se infectó en diciembre de 1901. Las pistas eran muy claves para Soper, pero él tenía que seguir buscando. Tras recolectar muchas evidencias de que Malone había contagiado muchas personas en diferentes casas en las que había trabajado, Soper se decidió a hablar con ella. El primer contacto fue bastante malo, pues porque evidentemente Malone no sabía por qué la estaba buscando Soper, no entendía ella qué había hecho de malo, y claramente cuando Soper le decía que es que había contagiado a muchas personas, ella no entendía cómo eso era posible si ella ni siquiera había estado enferma. Como este intento de hablar con ella no prosperó y como Soper estaba completamente seguro de que Malone estaba contagiando las personas y que podía causar una gran epidemia, fue a hablar directamente con el Departamento de Salud de Nueva York. El Departamento de Salud actuó siguiendo las recomendaciones de Soper y buscando a Mary Malone. Josephine Baker fue la encargada por el Departamento de Salud para ir a buscar a Mary Malone. Sin embargo, Josephine Baker no logra hacerlo de manera pacífica y Mary Malone termina siendo arrestada en el hospital Willard Parker. Allí la tenían encerrada en un cuarto
para que no se escapara, porque creían que podía volver a escaparse como ya había hecho en 2 ocasiones cuando se enfrentó a Soper y a Baker. Posteriormente, Malone fue enviada al hospital de Riverside en North Brother Island. Ahí le dieron una pequeña cabaña que había sido construida por el superintendente de enfermeras y que tenía una sala, cocina y un baño. Estaba con gas, tenía plomería moderna, electricidad. En realidad no era una casa que tuviera mucho parecido con una cárcel, pero lo importante era que estaban obligando a Malone a ir allá. Ella no iba por su propia voluntad. En efecto, Malone hizo todo lo posible para liberarse, contrató a un abogado y fueron hasta la Corte Suprema, en la cual alegaron que se le había violado el debido proceso, porque la habían metido a la cárcel sin que la acusaran por algún delito y no le habían dado la oportunidad de defenderse. Ante esto, el Departamento de Salud decidió liberarla, con la condición de que no cocinara para los demás y de que les avisara si sucedía cualquier cosa negativa o si contagiaba a otra persona. Sin embargo, Mary salió e incumplió todas las promesas que había hecho con el Departamento de Salud. Durante 5 años, Mary Malone estuvo libre por Nueva York. Sin embargo, no pudo hacer mucho, porque por ejemplo no podía trabajar, debido a que la mayoría de las personas contrataban a las cocineras por 2 agencias, y esas 2 agencias sabían que no podían volver a contratar a Malone. Por lo tanto, no tenía la opción de trabajar en la cocina que tanto amaba. Prontamente, Soper fue contactado de nuevo por Edward Graham, un obstétrico y ginecólogo en el Hospital Sloan de mujeres, que lo llamó diciéndole que había una gran epidemia de tifoidea. Cuando Soper llegó y supo que era una epidemia de tifoidea, pensó directamente en Typhoid Mary. Justamente como otros cocineros, donde en ese momento trabajaba Mary Malone y donde se había producido la epidemia, la llamaban en broma. Por esta razón, Mary fue enviada de vuelta a North Brother Island. Sin embargo, en esta ocasión no peleó, no gritó ni hizo nada, no protestó. Mary duró 23 años en esta segunda etapa en la isla y nunca se quiso escapar. Además, la isla resultó muy buena para ella. Las personas no la molestaban con la tifoidea, ella podía cocinar para sí misma y además podía dar hasta pequeños paseos. Era como si dejara su anterior vida atrás. Finalmente, Mary murió el 11 de noviembre de 1938 y se puso final así a una de las historias más conocidas y representativas de los supercontagiadores. Una cosa que vale la pena aclarar es que cuando Mary Malone estuvo la primera vez detenida en el hospital como por el Departamento de Salud de Nueva York, le propusieron que se quitara la vesícula en una operación. Sin embargo, Malone se negó y nunca se sometió a esta operación y prefirió seguir bajo custodia. Sin embargo, una operación post-mortem estableció que si Malone se hubiera quitado la vesícula, no hubiera contagiado a nadie más y hubiera podido vivir el resto de su vida en libertad. Uno de los mejores documentos de fuentes primarias, además de esta historia George Soper que ya leímos, es una carta que escribió Mary Malone en junio de 1909, cuando estaba sucediendo su caso en el cual demandó a la demandante de la Corte Suprema para que la liberaran de North Brother Island la primera vez, pero como ya dijimos antes, la Corte Suprema no va a darle la razón a Malone, va a encontrar que Malone era un peligro para la sociedad, pero meses después va a llegar un nuevo comisionado de salud a la ciudad y la va a terminar liberando, así que Malone logró la libertad. Sin embargo, en esta carta, que estaba primero dirigida al director del diario The American, porque hay que especificar que The American fue el primer diario que la llamó Typhoid Mary, luego decidió dirigírsela a su abogado O'Neill. En ella cuenta que ella se siente desesperada, que está recluida en esta isla, no tiene su libertad y que además no entiende por qué no está recluida con otros pacientes de tifoidea, porque ella nunca tuvo tifoidea y además ni siquiera la tratan como si tuviera tifoidea, así que no entiende qué es lo que está pasando. Además dice que le toman pruebas recurrentemente, lo cual la incomoda, que tuvo un problema en un ojo pero no se lo solucionaron, que se le curó gracias a Dios y no a los médicos. Lo último que ella dice es que se siente humillada,
que las personas la miran raro, que pacientes con otras enfermedades se refieren a ella como, sí, mírenla, esa es la mujer secuestrada, esa es Typhoid Mary, etc. Incluso el solo hecho de que la carta originalmente se lo hubiera escrito al editor del diario que le había llamado Typhoid Mary, da cuenta de que ella no se sentía a gusto con este apodo como es normal. Ahora bien, una vez con esto claro, podemos pasar a analizar el dilema ético. Bueno, después de haber conocido estas dos fuentes primarias que ayudan a conocer un poco mejor el caso de Mary Malone, podemos volver a la pregunta inicial que nos habíamos hecho, de qué tan problemático y qué tan justificable es que se hubiera encerrado a Mary Malone durante toda su vida por su condición de súper contagiadora. Esta pregunta dije que la iba a abordar desde dos ámbitos, el médico y el ético. Creo que el ámbito médico es un poco lo que hemos venido hablando. Es la historia de George Soper y es en general el proceso que vivió Mary Malone, la operación que le proponen, su reclusión, todos los contagios que ella causó. Es decir, si uno quiere ver el caso de una manera empírica, se podría decir que Mary Malone objetivamente era un riesgo para la salud de Nueva York. ¿Por qué? Porque no solo era súper contagiadora, sino que adicionalmente trabajaba en cocina y según Soper no se lavaba bien las manos. Por esta razón había contagiado a muchas familias y había iniciado una epidemia que hay que recordar que para ese entonces no tenía cura. Pero lo que sí se puede analizar es el comportamiento que tuvieron los miembros del Departamento de Salud con Mary Malone. En primer lugar, con George Soper, uno puede concluir que el investigador fue bastante objetivo con este caso. Es decir, Soper nunca llegó a la conclusión de que fuera Mary Malone de manera precipitada. Él miró todos los casos primero, fue casa por casa rastreando dónde habían comenzado los brotes, fue a las agencias que la contrataban para tratar de encontrarla y primero trató de abordarla a ella para preguntarle, porque también hay que decir que Mary Malone no reaccionó bien a las primeras veces que la buscaron. Sin embargo, si hay un punto médico que se le puede cuestionar en todo este caso al Departamento de Salud, es la operación que le proponen a Mary Malone, la de sacarse la vesícula. Sabemos, como dijimos antes, que si Mary Malone se hubiera quitado la vesícula, muy probablemente hubiera dejado de contagiar personas y por ende podría haber recuperado su libertad. Sin embargo, no hay que confundir los contextos, no hay que confundir lo que es hoy una operación de extirpación de vesícula y una extirpación de vesícula hace casi 100 años. El riesgo es elevado incluso hoy en una operación de este tipo. Además, no había una certeza científica de que después de la operación Mary Malone no fuera a contagiar a más personas, porque hay que recordar que a pesar de que la Salmonella typhi se almacena en la vesícula, también se puede almacenar en otros órganos del cuerpo, así que la certeza era un poco limitada. Para concluir la parte médica, si uno recoge todos los elementos que tenemos, es claro que había un problema. En primer lugar, el contexto. La tifoidea en aquella época no debe confundirse con la tifoidea hoy en día, no había cura. Era una enfermedad que causaba centenares de muertes en Nueva York año tras año, y por ende era gravísimo que una persona estuviera contagiando a otras sin darse cuenta. En segundo lugar, sabemos que se contagia en los excrementos y en el agua contaminada con los excrementos. Entonces que si la persona no tiene medidas de aseo adecuadas, va a contagiar más personas. Y todo esto se agrava si esa persona está en contacto con alimentos. Es el momento predilecto para contagiar la Salmonella typhi. Es bastante claro entonces que el Departamento de Salud no actuó sin una preocupación que fuera loable. Actuó para proteger el bienestar general de la población de Nueva York. Porque si uno usa el contexto para defender a Malone, de que por ejemplo no era claro si debía someterse a la operación, también se puede usar el contexto de aquella época para defender al Departamento de Salud, un poco tratar de defender lo indefendible, diciendo que hoy en día probablemente veríamos que es un poco ridículo mantener encerrada a una persona durante toda su vida para que no contagie a más personas, porque hay más medidas, hay desinfectantes,
hay muchas medidas que pueden tratar de controlar el virus y la bacteria en este caso hoy en día. Sin embargo, en aquella época eso no era tan claro y probablemente la solución más adecuada era la cuarentena de Mary Malone si ella no estaba dispuesta a cumplir con lo que le habían propuesto. Porque hay que tener claro que a Mary Malone le proponen varias veces soluciones alternativas. Le proponen la solución de la vesícula, que como dijimos es problemática. Luego le proponen que dejara de cocinar y que le iban a liberar. Esto se lo propone el nuevo jefe del departamento de salud cuando la libera. Mary Malone acepta, pero vimos que Mary Malone no va a cumplir ni una sola de estas promesas que le hizo al departamento de salud. Va a seguir cocinando y va a causar una pequeña epidemia donde trabajaba. Entonces es claro que rechazó esta propuesta del departamento de salud que le haría recobrar su libertad. Y en tercer lugar hay una tercera propuesta que le hacen, y es que cuando está en North Brother Island le preguntan: bueno Mary, ¿y a dónde vas a ir cuando todo esto acabe? Y ella responde que a Nueva York, como si fuera lógico. Sin embargo le preguntan: ¿y no que tenías familia en Connecticut? Pero ella dice que no, que su única casa está en Nueva York y que no tiene nadie en Connecticut. ¿Por qué le habían propuesto Connecticut? Pues porque lo que le importaba al Departamento de Salud de Nueva York era que en esta ciudad tan densamente poblada no hubiera una epidemia de tifoidea. Por lo tanto, si Mary Malone se iba a una ciudad menos poblada y donde tal vez hubiera menos movilidad laboral que pudiera ser epidemias como la que ella hubiera causado, hubiera sido una solución. Entonces hay que tener claro que desde el punto de vista médico le propusieron 3 salidas para solucionar aquel problema del supercontagio, con la información que había en aquella época. Pero el caso se pone más problemático cuando uno analiza la perspectiva ética, porque es muy duro limitarle los derechos y las libertades a una persona durante toda su vida sin que haya cometido un delito. Un criminal uno entiende que pueda pasar toda su vida en la cárcel, pero una persona cuyo único delito es tener una bacteria en su interior y que ni siquiera se ha enfermado de aquella enfermedad, porque Mary Malone nunca tuvo tifoidea, es un poco problemático que esa persona sea encerrada durante toda su vida. Sin embargo, y para hacer un poco las veces de abogado del diablo y defender lo indefendible, la primera vez que yo leí el caso de Mary Malone, pensé que el departamento de salud había sido terrible con ella, que la había tratado muy mal y que básicamente la había encerrado durante toda su vida, casi que sin darle alternativas. Sin embargo, al leer varios testimonios y varios documentos, como por ejemplo el artículo de Soper, me doy cuenta de que el departamento de salud le propuso 3 alternativas que implicaban que ella recobrara ciertas libertades. En la primera, podría haber viajado a Connecticut y hacer una vida normal allí. En la segunda, podría haber recobrado incluso su vida en Nueva York, solo que sin cocinar, que era lo que ella sabía hacer. Y en la tercera, se podría haber extirpado la vesícula y tener su vida normal. Sin embargo, como ya dije, esta es la opción más problemática, éticamente y médicamente. Ahora bien, ¿se justificaba éticamente que Mary Malone estuviera recluida durante toda su vida? Si nos remontamos al anterior capítulo de Hipócrates en bata y hablamos del juramento hipocrático, es claro que es una medida muy problemática, porque el médico tiene que velar por la salud del paciente durante toda su vida, como ya vimos, y tiene que reconocerle la autonomía al paciente en las últimas versiones del juramento que se han actualizado, como hablamos hace ya unos meses. Sin embargo, como dije antes, hay que tener en cuenta el contexto en el cual se produjo el caso de Mary Malone. No es lo mismo hablar de los supercontagiadores hoy de COVID-19 que de Mary Malone hace 100 años. ¿Por qué? Porque como dije, hoy hay muchos más métodos para tratar de detener la posible infección que puede causar un supercontagiador. Y en el caso de Mary Malone eso no era tan claro. Sin embargo, si uno quiere analizar detalladamente el aspecto ético del caso, puede distinguir 2 momentos en la vida de Mary Malone. Uno, que fue el inicio, que fue bastante draconiano desde el punto de vista ético. En este hubo persecuciones, hubo incluso un arresto para llevarla a un hospital donde la tuvieron aislada a ella sola. Esta fue la primera etapa, cuando ella se resistió a Soper y a Josephine Baker. Y aquí hay que decir que la trataban como si fuera una verdadera presidiaria que hubiera cometido varios crímenes. Desde el punto de vista ético, esta primera etapa en la vida de Mary Malone
es totalmente inaceptable viniendo de una autoridad gubernamental, porque no solo le limitó los derechos a Mary Malone, sino que además no hizo nada para detener una campaña mediática que atacaba la dignidad de Mary Malone. Esto lo podemos ver con el caso del editor de The American que le decía Typhoid Mary. Todas las personas le empezaron a decir así y ella evidentemente se sentía denigrada en su condición de ser humano, porque dejó de ser Mary Malone y se convirtió en Typhoid Mary. Sin embargo, así como hay que atacar al Departamento de Salud por esta primera etapa de Malone, hay que reconocer que después hay un cambio en la perspectiva ética desde la cual el Departamento de Salud aborda este caso. Esto lo podemos ver con las 3 alternativas que le proponen para que recuperara un poco su libertad, pero sí que lo podemos ver cuando la trasladan a North Brother Island. Allí ella tenía un hogar digno, tenía baño, tenía cocina, podía cocinarse a sí misma incluso, y además le dieron un trabajo en un laboratorio. Tenía contacto con las personas de la isla que la trataban bien y que no la molestaban por haber sido Typhoid Mary. Entonces ella fue recuperando no solo su libertad, sino que también su dignidad, porque volvió a ser Mary Malone. Así que hay que decir que el ámbito ético desde el cual el Departamento de Salud abordó la situación cambió radicalmente en este segundo momento. George Soper habla en su artículo de que él no entendía qué había cambiado entre la primera reclusión de Malone, su liberación, y la segunda, porque en la segunda ella no se opuso, básicamente estaba como condenada, sabía que no había nada más que hacer y cambió su actitud radicalmente. Empezó a vivir su vida en North Brother Island un poco a gusto. Pero quizás le respondería a Soper diciendo lo que cambió no fue Mary Malone, sino que cambió el entorno de Mary Malone. No solo cambió la manera en la cual ella estaba recluida, porque pasó de ser un ambiente casi que de cárcel, en donde la vigilaban para que no se fuera, a una cabaña que tenía las condiciones de dignidad para que allí viviera una persona, donde podía tener su vida y donde podía incluso hablar con personas y tener un trabajo. Y desde el ámbito de la dignidad humana también cambió, porque dejó de ser llamada Typhoid Mary por todo el mundo y pasó a ser Mary Malone, porque estas personas de la isla no la molestaban con su pasado y no la discriminaban, como sí sucedía en Nueva York con los periódicos. Finalmente, ¿cuál es la conclusión que se puede sacar de este caso? Es evidente que es un caso muy problemático. Hay personas que podrían haber dicho que Mary Malone merecía estar encerrada durante toda su vida. Hay otros quienes quizá consideren que Malone nunca debió haber estado encerrada, porque esto era limitarle sus derechos y no había ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, es evidente que estos dos puntos son totalmente antagonistas y que si uno le hace caso a uno o al otro al 100%, va a ser un escenario terrible. ¿Por qué? Porque hubiera sido igual de terrible que Mary Malone pasara toda su vida en un cuarto de una cárcel, como que Mary Malone hubiera contagiado a centenares de personas que probablemente hubieran muerto por haberla dejado libre y respetarle sus derechos. Hay que encontrar un punto medio como el que el Departamento de Salud encontró y fue encontrando a partir de la segunda reclusión de Malone. Es decir, tal vez incluso la medida de la cabaña era un poco draconiana, pues ella estaba aislada en una isla, y hoy lo podríamos ver como una medida bastante limitadora de sus derechos, pero nuevamente hay que remontarse a ese contexto, en el cual probablemente el Departamento de Salud no tenía otra opción que mandarla a esa isla para que pudiera tener cierta libertad sin contagiar a muchas personas. Precisamente, en el caso de los supercontagiadores, que como ya vimos, incluso hay en el COVID-19, debe tenerse en cuenta no solo la perspectiva médica, que indica que son un peligro para la sociedad, sino también hay que tener en cuenta sus derechos y sus libertades. Y principalmente, los médicos deberían recordar el juramento hipocrático. Deberían recordar el anterior capítulo que hicimos, en el cual el médico se compromete a velar por la salud del paciente, a respetar su autonomía y además, los médicos tienen que recordar que los supercontagiadores siguen siendo sus pacientes, no son criminales. Esta línea del medio para tratar los supercontagiadores, en general, puede usarse para las condiciones epidemiológicas. Hoy, sin que sea necesaria una gran investigación, podemos verlas reflejadas ambas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Sabemos que es un contexto diferentísimo al de Mary Malone, pero
las dos posiciones extremistas siguen siendo las mismas. Por un lado, tenemos las personas que creen que es imposible limitar la libertad a las personas así fueran a contagiar a más, como por ejemplo Donald Trump o Jair Bolsonaro, y vemos los resultados de esa postura, pues es claro que hoy Brasil y Estados Unidos tienen un número altísimo de casos y de muertes de COVID-19. Y por el otro lado, se ha visto, no solo con el caso de Mary Malone, sino también actualmente, que el ámbito médico puede tener medidas en extremo draconianas, incluso hoy en día cuando pensamos estar tan avanzados respecto al caso de Mary Malone. Se me vienen muchos ejemplos a la cabeza, como unas cuarentenas que probablemente no se justificaban cuando el virus ya estaba más o menos controlado y cuando era más necesario que la gente aprendiera a vivir con el virus que encerrarla en la casa, creando un enorme problema de salud mental. Además, se me vienen también a la cabeza los cierres de los jardines, de los colegios y de las universidades, que probablemente a largo plazo harán más daño que bien. Es por estas razones que nos expone el caso de Mary Malone que siempre se tiene que tener en mente tanto el fundamento médico como el fundamento ético al tratar con supercontagiadores y en general con una epidemia o con una pandemia. No se puede perder de vista la dignidad humana de las personas. No se puede tratar a los supercontagiadores como criminales porque son pacientes que tienen una enfermedad y que contagian personas sin saberlo. Es por esto que el caso de Mary Malone cobra especial importancia hoy, en donde nos recuerda que tiene que haber una línea armonizadora entre la ética y la medicina, y donde nos recuerda también que las posturas extremistas siempre traen mayores problemas.